Bueno, ¿qué vamos a hacer para aportar esos nutrientes a la planta si la tierra no lo tiene por naturalidad? Bueno, vamos a mirar el tema de abonos sólidos y abonos líquidos. Abonos sólidos y abonos líquidos. Hay dos tipos de abonos dentro del tema ecológico, los abonos sólidos y los abonos líquidos. Vamos a estudiar primero el tema de abonos sólidos y hay que entender el tema compostaje, ¿ya? La composta o compostear. Bueno, ahí entre los elementos para el compostaje tenemos los abonos orgánicos de origen animal, ¿ya? De origen animal, aunque a algunas personas no les gusta, pero bueno, en este ambiente de campo y todo, pues hay que aprovechar los recursos de la misma naturaleza. Tienen una riqueza los estiércoles, una riqueza no solo de nutrientes disponibles, por decirlo de esa manera, sino de microorganismos, especialmente el estiércol de vacuno recién puesto, ¿ya? Tiene una riqueza de microorganismos que vamos a aprenderlo a utilizar. Vamos a ver de diferentes tipos de abono, ¿no? Cada uno coge el que más le parezca y vamos a ver las ventajas de uno y otro. Entonces, los abonos orgánicos de origen animal constituyen el enfoque tradicional de la práctica de la fertilización orgánica. Ese es el tradicional, constituyendo una de las mejores formas para elevar la actividad biológica de los suelos. ¿Por qué? Eleva la actividad biológica de los suelos porque es rico en microorganismos benéficos para el suelo. Eh, Muchas de las sustancias orgánicas más importantes en los abonos, como las enzimas, vitaminas y hormonas, no pueden conseguirse fácilmente en otras formas fertilizantes, ¿ya? O sea que enzimas, vitaminas y hormonas y también microorganismos, eh, producto de la microbiota intestinal de los animales. Por eso da esa riqueza, que no solamente aporta nutrientes, los minerales, sino que aporta otras sustancias que vienen allí. El proceso de compostaje, de compostación o compostaje, de conservar los nutrientes valiosos como el nitrógeno, el fósforo y los indicios de minerales. Hace el proceso ya de compostear estos estiércoles. Debido a las enzimas, bacterias, hongos y microalgas introducidos en el proceso, la descomposición de los abonos y materiales que se compostan conducen a la formación completa de humus. ¿Ya? El humus es un producto que sale de la compostación de estos materiales. Es un líquido de color marrón rico en los nutrientes. Ahora, según la fuente y las clases de estiércoles, estos tienen diferentes de nutrientes o alimentos para las plantas. Las siguientes tablas nos van a mostrar que en 1000 kilos de estiércol encontramos tantos kilos de nutrientes para las plantas expresados en compostaje. Entonces, según la fuente y la clase de estiércoles, tienen diferentes contenidos nutrientes. Creo que ya lo vimos. Por ejemplo, este estiércoles en 1000 kilos. Tenemos estiércol de caballo, vacuno, cerdo, oveja, gallina. Nosotros no utilizamos el cerdo, pero ellos también tienen sus estiércoles, tienen nutrientes. ¿Ya? No lo utilizamos, pero sí podemos utilizar el vacuno, el de la gallina, la oveja, aún el del caballo, en que hay que tener un cuidado porque tiene la bacteria del tétano. El del caballo, pues no hay que utilizar, si lo va a utilizar, tiene que ser con buenas prácticas, con guantes y todo eso, para que, como esas, mmm, algunos no lo utilizan por que presente que el tétano. Entonces, miren, el del caballo
tiene porcentaje de nitrógeno en kilos. En kilos. 6.7 de nitrógeno. Tiene 2,8 de fósforo y 7.2 de potasio. O sea que tiene buen potasio. Tiene menos fósforo y más o menos el tema de nitrógeno. El vacuno tiene 3.4 de nitrógeno, 1.3 de fósforo, 3.5 de potasio. El cerdo 4,8 de nitrógeno, 2 de fósforo, 6 de potasio. La oveja 8,2 de nitrógeno, 2.1 de fósforo y 8.4 de potasio. La gallinaza o la de gallina 15 de nitrógeno, 10 de fósforo y 4 de potasio. Si uno mira, va a notar que la gallinaza es la que más tiene presencia de nitrógeno. Por eso es uno de los más apetecidos por la gente, y el de la vaca por el contenido de microorganismos. Entonces la gallina tiene 15 porcentaje de nitrógeno en estos porcentajes que tenemos acá. Tiene buen contenido de fósforo, 10, pero ya disminuye en cuanto al tema del potasio. Tiene 4. Tiene un poquito más que el vacuno. Entonces, con esta tabla lo que se quería mostrar es no quién es el mejor, sino que varían los porcentajes de los diferentes estiércoles de acuerdo a lo que comen y también a su parte interna del animal. Esos fueron abonos orgánicos de origen animal, y ahora vamos a ver los abonos orgánicos de origen vegetal. Aquí podemos utilizar restos de cosecha, los restos de, por ejemplo, si coges el maíz, entonces coges la mata de maíz ya seca, de frijol, esos restos de cosecha los puedes utilizar. Pueden emplearse para hacer el compost o como acolchado, o sea, como cobertura. También lo puedes colocar en la tierra como cobertura. Y eso al final los microorganismos lo van descomponiendo y va siendo parte también de un abono ahí. Los restos vegetales como de hojas, frutos, tubérculos, estos son ricos en nitrógeno y pobre en carbono. Ahorita vamos a ver esa relación. Los restos vegetales más adultos, como el troncos, ramas, tallos, etcétera, son menos ricos en nitrógeno. ¿Ya? Esos son menos ricos. Pero los restos vegetales jóvenes, como las hojas, como los frutos, como los tubérculos, son más ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Y los restos vegetales más adultos, como los troncos, ramas, tallos, son menos ricos en nitrógeno y más ricos en carbono. Las ramas de podas de los frutales es preciso triturarlas antes de su incorporación al compost, ya que con trozos grandes el tiempo de descomposición se alarga. Las hojas pueden tardar de 6 meses a 2 años en descomponerse, por lo que se recomienda mezclarla en pequeñas cantidades con otros materiales. Hay unas hojas que se descomponen muy fácilmente, por ejemplo, las hojas del aro o quiebrabarrigo. Las hojas de arrayán también se descomponen muy rápidamente. Hay de hojas que se descomponen rápido y otras que se demoran más. Usted va a compostear, por ejemplo, las hojas de eucalipto o de pino. Esa sí es más difícil. Bueno, hay algo importante aquí que vamos a aprender en este manejo. Es la relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno es fundamental para poder hacer la pila del compost, porque no podemos violentar. Estos son uno de los puntos fundamentales para hacer un buen compost técnicamente. Eso no es echar ahí, mezclar ahí cualquier cosa con cualquier cosa, no.
Eso hay que tener para hacer un abono, digamos, de buena calidad, de buena presentación, de buen contenido, de nutrientes, de microorganismos, de que tenga todos como los patrones ideales. Este es un punto importante, el tema de la relación carbono-nitrógeno. O sea, nosotros en la planta, allí, en el material hay carbono. El carbono es un elemento de la tabla periódica, igualmente nitrógeno, ¿ya? Entonces, tiene que haber una relación entre el carbono y el nitrógeno. Eh, Además de la cantidad de nutrientes que puede contener los diferentes estiércoles y materiales utilizados, es muy importante tener en cuenta la relación carbono-nitrógeno, siendo la mezcla ideal, o sea, donde más vamos a acercarnos, es de 35 partes de carbono y una parte de nitrógeno. O sea que debe haber mayor cantidad de carbono que de nitrógeno, pero la mezcla ideal sería 35 de carbono y uno de una parte de nitrógeno. 35-1. El elemento carbono en esas cantidades brinda, o sea, si tenemos en nuestro material para compostear el elemento carbono en esa relación 35, 1 por de nitrógeno, como la mezcla ideal, ¿no? Puedes, de pronto puedes tener 30 y no quiere decir que está mal, sino que entre más nos acerquemos al 35 parte de carbono y una parte de nitrógeno, entonces ese elemento carbono cuando está allí, en esas cantidades brinda unas óptimas condiciones de temperatura y humedad para la descomposición de la materia orgánica. O sea que ahí están, eh, brinda esas óptimas condiciones de temperatura y humedad para la descomposición de la materia orgánica. O sea que en ese porcentaje, 35 de carbono y una parte de nitrógeno, están las condiciones óptimas de la temperatura y de la humedad para la descomposición de la materia orgánica. La materia orgánica debe tener una temperatura y una humedad ideal, óptimas, para que se descomponga, o sea, para que haya una descomposición y no una putrefacción. Lo que se puede fomentar es una putrefacción y no una descomposición. Eso tiene que ver la relación carbono-nitrógeno. Entonces, las plantas o el material, sea de origen animal o vegetal, trae su relación carbono-nitrógeno. Por ejemplo, el estiércol vacuno, 2 de carbono y una parte de nitrógeno. Estiércol de cabra, 15, 1. Estiércol gallina, 10, 1. Estiércol de cerdo, 10, 1. Estiércol de caballo, 29, 1. Residuo de frijol, o sea, los residuos de la cosecha, ¿no? En la planta seca, 32, 1. Acerrín de madera, 865, 11, 1. Cacota es el caparazón que tiene, que cubre las semillas del cacao. Papel, 171. Restos de frutas, 35, 1. Bagazo de caña, 32, 1. Si ustedes miran, el que está más cercano a lo óptimo o que está en lo óptimo es restos de frutas. ¿Ya? O sea, las frutas o las cáscaras de las frutas que se van a compostear cuando usted pela la fruta y se come la fruta y va a compostear las cáscaras, tiene 35-1, o sea que él tiene la relación ideal. Entonces, la mezcla que usted va a hacer, porque vamos a hacer mezclas de materiales de origen animal, vegetal, eh, tiene que tener en cuenta este detalle. Si tú miras la serrín de madera, 865-1, usted composta serrín y se demorará buen tiempo para que se vuelva, para que se descomponga. ¿Ya?
pero usted el resto de fruta se descompone rapidito. El bagazo de caña también está cercano, 32.1. El estiércol de gallina, 10.1. El estiércol de caballo, 29.1. El residuo de frijol, 32.1. Entonces, esa relación carbono-nitrógeno tenemos que tenerla muy pendiente para cuando hagamos las mezclas. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, los factores que afectan la descomposición de la materia orgánica. Hay factores que influyen en la descomposición, porque estamos buscando descomposición y no putrefacción, sino descomposición. Si yo no tengo en cuenta estos elementos, estos factores, en la mezcla que yo hago, o en lo que voy a hacer, de pronto voy a conseguir es una putrefacción, una descomposición. Entonces tiene que ver temperatura, humedad, aireación y acidez, más la relación carbono-nitrógeno, que ya vimos de esa, pero los factores que influyen en lo que es la descomposición, temperatura, humedad, aireación y acidez. Recuerda que vimos aquí que el elemento carbono en esas cantidades, 35.1, brinda óptimas condiciones de temperatura y humedad. Y la temperatura y la humedad son los dos primeros factores que dependen de la relación carbono-nitrógeno. El resto es aireación y acidez. Entonces, en cuanto a la temperatura, uno de los factores que influye notoriamente en la descomposición de abono orgánico es la temperatura, ya que a mayor temperatura, mayor es la actividad de los microorganismos, lo que acelera el proceso de descomposición. Entonces, la descomposición lo van a hacer los microorganismos, pero los microorganismos van a depender de la temperatura. A mayor temperatura, mayor es la actividad de los microorganismos. O sea, no es lo mismo usted estar en un lugar caliente haciendo abono que en un lugar súper frío haciendo abono. El abono donde está haciendo calor, allí vas a terminar más rápido tu abono. Pero donde está haciendo frío, mucho más. Entonces, lo que acelera el proceso de descomposición es eso, la actividad de los microorganismos, que va a depender de la temperatura. Es por esto que en climas cálidos el tiempo de procesamiento es menor que en clima frío. La temperatura, estamos en la temperatura, se considera óptima las temperaturas del intervalo 35 a 55 grados centígrados, en ese intervalo. 35, 37, 40, 45, 50, 55, hasta ahí. En ese rango, en grados centígrados, se considera óptima las temperaturas. Para conseguir la eliminación de ¿qué? Se lleva esas temperaturas para conseguir la eliminación de patógenos. O sea, si usted trae en su mezcla patógenos, bacterias, hongos y cosas malas que van a hacer un daño posible, entonces se eliminan cuando la mezcla llega a esa temperatura. Parásitos y semillas de malas hierbas también que llegan allí, semillas de malas hierbas, mueren a esas temperaturas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar esporados, o sea, que están en esporas. ¿Ya? Como son hongos, que pueden ser hongos benéficos. En cuanto a eso fue en cuanto a la temperatura. Entonces, la temperatura es importante para que se logre hacer una buena fermentación. Y también para eliminación de patógenos, parásitos y de malas hierbas. O sea, ayuda a limpiar, ayuda a desinfectar de lo malo que puede venir ahí de microorganismos. En cuanto a la humedad, en el proceso de compostaje es importante que la humedad alcance unos niveles óptimos del 40 al 60%. Si el contenido en humedad es mayor, ¿ya? El agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico. Es decir, se produciría una putrefacción
de la materia orgánica. Entonces expliquemos un poco esto. Entonces resulta que debe haber unos niveles óptimos en un rango de 40 al 60% de humedad. Ahora, si el contenido en humedad es mayor de 60, resulta que nosotros tenemos unos poros en nuestra mezcla. Esos poros, unos huequitos, debe haber o agua o aire. Ahí va a haber agua o aire en ese. El agua desaloja el aire. ¿Ya? Entonces, si el contenido en humedad es mayor del 60%, va a desalojar ese exceso, va a desalojar donde debería ir aire, entonces se llena de agua, el aire pues sale y el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico. Anaeróbico quiere decir sin oxígeno. Aeróbico es que necesita oxígeno. Entonces, el proceso necesita aire, oxígeno. Y el agua en exceso, lo que ocupa todos los poros, saca el oxígeno y se queda el agua. Y entonces ya el proceso se convertiría en un proceso anaeróbico. Comienzan a trabajar microorganismos anaeróbicos, o sea, que no necesitan aire o oxígeno. Y ellos ya no van a hacer una fermentación como tal, creando un buen compostaje, sino que va a ser es una putrefacción de la materia orgánica. Y si la humedad es excesivamente baja, o sea, lo contrario, aquí ya es menor de 40%, cuando ya es excesivamente baja, se disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso es más lento. Entonces, cuando usted no tiene una buena humedad en el compost, lamentablemente se va a demorar muchísimo. Se va a demorar muchísimo el proceso de compostaje hasta que llegue más o menos a tener esa humedad. ¿Por qué? Porque la actividad de los microorganismos que están en el proceso del compostaje se baja la actividad. Entonces, la humedad es fundamental, igualmente la temperatura. Entonces, el contenido de humedad dependerá de las materias primas empleadas. Depende de lo que usted utilice. Entonces, para materiales fibrosos o residuos forestales, como forestales gruesos, como lo que son las ramas, hojas y ciertos tallitos, esos materiales fibrosos o residuos forestales gruesos, la humedad máxima permisible es del 75-85%, mientras que para el material vegetal fresco, esta oscila entre 50 y 60%. Pero la mezcla debía de 40 a 60, mientras que este material vegetal fresco oscila entre 50 a 60%. Debe mantenerse húmedo, pero evitando el exceso. O sea, la mezcla que vamos a hacer se debe mantener húmedo, pero evitar el exceso. Ya saben para qué. Para que no desaloje el oxígeno de los poros. Ahora, para medir la humedad, después vamos a hacer la prueba del puño. Pero más o menos la idea es sacar un puñado del abono del centro de la pila, del interior, y imprimir con las manos. Si gotea, está muy húmedo. Solamente debe quedar la bolita sin desbaratarse, ya que si no es posible formar la bolita, o sea, si usted coge y lo aprieta, debe quedarle la forma del puño, la bolita que vaya a hacer, debe formarse para que quede en su punto, sin desbaratarse. Porque si se desbarata, usted comienza a hacer y no es capaz de hacer una bolita, sino que desbarató, le falta humedad, Pero si tú coges y lo aprietas y comienza a salirte chorros de agua entre los dedos, entonces no está bien, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo pendiente. La prueba del puño es fundamental. Debe más o menos que salgan unos chorritos muy pequeñitos por las rendijas aquí de los dedos. Un chorrito muy, muy mínimo, que se note que está húmedo. Pero si usted lo aprieta y no bota nada y trata la bolita y no se forma,
lamentablemente le falta agua. Y si está muy húmedo, entonces tiene que echarle un material para secar, para que chupe esa agua y la mezcla quede en su punto. Otro factor es la acidez. Ustedes saben que la acidez, el pH, ya eso lo vimos un poco, entonces el pH va de 0 a 14, el neutro es 7, menor de 7 es ácido, mayor de 7 es básico. A los microorganismos les gusta que los materiales de la abonera, o sea, de donde está el abono, el material, su pH sea neutro. ¿Ya? Si está muy ácido, habrá muy pocos microorganismos trabajando. Será más difícil que el abono orgánico se descomponga. Se le debe agregar cal o ceniza. Este es para quitarle la acidez al abono y esté más rápido. En general, los hongos toleran un margen de pH entre 5 y 8, o sea, de ligeramente ácido a ligeramente alcalino en ese rango, mientras que las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia, pH de 6 a 7.5. Entonces, para que existan los hongos que van a hacer la actividad con las bacterias de fermentación, los hongos buenos, el pH debe estar por ahí 6, 7.5, porque ahí trabajan bien los hongos y trabajan bien las bacterias. Si tú pones un pH de 8, ya las bacterias no van a trabajar bien, o si pones un pH de 5, de 5, entonces ya las bacterias no, las hongos no van a trabajar bien y no va a haber una buena fermentación. En cuanto a la aireación, nuevamente, ya les expliqué. El compostaje es un proceso aeróbico, o sea, necesita oxígeno, por lo que la presencia de oxígeno es esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, o sea, la textura, la humedad y la frecuencia de volteo que se va a hacer en el procedimiento, de la presencia o ausencia de aireación forzada. Entonces, la concentración del oxígeno va a depender del tipo de material que usted utilice, de la textura, de la humedad también que le eches. Si exceso de humedad, pues va a haber un desalojo del oxígeno. También la frecuencia del volteo, a la medida en que volteas la mezcla va entrando oxígeno, ¿ya? Y de la presencia o ausencia de aireación forzada. En algunas pilas que vamos a ver se le coloca, como ven ustedes aquí, un palo o guadua como sistema de aireación en el centro del montón. Cuando tú haces esto, le colocas allí y terminado, lo dejas pasar unos días ahí y terminado lo sacas, terminando el llenado, se saca quedando los huecos. A veces se deja un poquito más para que se compacte el material y que cuando saques el palo de aquí, el hueco que queda no se desbarate. Porque si no, si se desbarató allá adentro, pues no sirvió. Necesitamos meterle oxígeno que entra por ese palo que se sacó acá. Si es un palo que colocaste o un tubo, entonces ahí va a entrar el aire. Esa es una manera ahí para mirarlo. Volvemos otra vez aquí al dato de relación carbono-nitrógeno equilibrada, porque es un factor que influye en la descomposición. Entonces, como ven ustedes acá, aquí vemos un material rico en carbono. Aquí está el carbono como en rojo y más alto, más grande. Entonces, rico en carbono, pobre en nitrógeno. Más un material pobre en carbono y rico en nitrógeno. El nitrógeno se ve más grande, el carbono más pequeño. Entonces, cuando utilizas un material rico en carbono, pobre en nitrógeno, y lo mezclas equitativamente con un material pobre en carbono y rico en nitrógeno, el resultado va a ser una relación carbono-nitrógeno apropiada.
Ya vimos que hay una relación carbono-nitrógeno óptima, ¿ya? Y hay una adecuada. Entonces, aquí vemos una relación, teóricamente una relación carbono-nitrógeno de 25-35 es la adecuada. 25-35 es la adecuada. La óptima, 35-1. ¿Ya? 25-35 es la adecuada. Funciona bien. Pero la 35 es la óptima. Si usted está aquí 25-35 le va a funcionar. ¿Ya? Pero la óptima es 35. No pasarse de allí. Entonces en este rango 25-35 es la adecuada, pero esta variará en función de las materias primas que conforman el compost. Ahora, si la relación carbono-nitrógeno es muy elevada, digamos 40, 45, 50, disminuye la actividad biológica, o sea, los microorganismos que van a descomponer no va a funcionar. Una relación carbono-nitrógeno muy baja no afecta el proceso del compostaje, perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco. Una relación carbono-nitrógeno ya muy baja, menos de 25, 1, no afecta el proceso de compostaje como tal, perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco. Entonces resulta que cuando la relación carbono-nitrógeno es muy baja, quiere decir que hay un exceso de nitrógeno. Un exceso de nitrógeno, y ese exceso de nitrógeno se pierde en forma de amoníaco, que sale en forma de humo, sale como un humo, como una neblina, bueno, un humo, y eso que se está botando ahí es el amoníaco y estamos perdiendo nitrógeno, porque hay un nitrógeno que hay ahí exceso, por eso da la relación carbono-nitrógeno muy baja, no tanto baja, sino muy baja. Entonces hay un exceso de nitrógeno que se pierde y nosotros no vamos a estar perdiendo nitrógeno. Se pierde en forma de amoníaco, pero no debemos estar perdiendo el nitrógeno porque el nitrógeno es muy valioso, ya muy valioso el nitrógeno. Entonces, haciéndolo en una relación carbono-nitrógeno adecuada, 25-35 o óptima, que sería 35, no vamos a perder nitrógeno. Entonces, es importante realizar una mezcla adecuada de los distintos residuos con diferentes relaciones carbono-nitrógeno para obtener un compost equilibrado. Como vimos en la tabla anterior, hay residuos, animal o vegetal, que tienen diferentes relaciones carbono-nitrógeno, diferentes, para obtener un compost equilibrado, como hicimos aquí, en un material rico en carbono, pobre en nitrógeno, unido con un material pobre en carbono y rico en nitrógeno, nos va a dar una relación carbono-nitrógeno ideal. Entonces, los materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la paja, las hojas, las ramas, las turbas y el acerrín. O sea, todo lo que es material grueso, fuerte, la paja, las hojas, las ramas, las turbas, el acerrín, es un material rico en carbono y pobre en nitrógeno. Ahora, los pobres en carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes. Por ejemplo, a veces siembran frijol y antes de que floree lo cortan y lo utilizan de abono. ¿Ya? Pero bueno, ese es un material vegetal joven. Los excrementos animales son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los excrementos de los animales. Y los residuos de matadero, o sea, cuando matan una vaca en un matadero, le sacan las defecaciones que venían. Ese material es riquísimo en nutrientes, en microorganismos también, y ese es el que se utiliza muchas veces para hacer tipos de abonos líquidos rico en microorganismos, porque viene con un material
un estiércol que todavía estaba dentro del animal, ¿no? Entonces algunos lo recogen. Las La vísceras. po- sí, las vísceras, dentro de las vísceras. Entonces, la población microbiana también es un punto importante. El compostaje es un proceso aeróbico. Se necesita oxígeno de descomposición de la materia orgánica llevado a cabo por una amplia gama de población microbiana, dentro de ellas pues bacterias, hongos, actinomycetes. Todos ellos participan. Un compost que no tenga microorganismos pues no va a funcionar nada, no va a ocurrir nada allí. Los microorganismos son fundamentales. Bueno, voy a explicar un poco el proceso del compostaje. Vamos a ver cuánto me queda aquí. Bueno, vamos a explicar el proceso y después ya comenzamos. Aquí ya se acaba. Y después ya en la próxima clase entramos ya a varios tipos de compost para hacerlo. Necesitamos entender esta parte, la parte técnica, para que sepamos qué estamos haciendo. No simplemente mezclar ahí por mezclar, sin saber por qué lo estamos haciendo, porque a veces entonces ya no damos un compost bueno. Entonces, el proceso del compostaje, ¿cómo es el proceso del compostaje? Bueno, el proceso del compostaje puede dividirse en 4 periodos, atendiendo a la evolución de la temperatura. O sea, de acuerdo a la temperatura, me va a indicar 4 periodos en que va a pasar el, el proceso del compostaje. Va a pasar por el periodo mesolítico, después pasa el periodo termofílico, después viene la etapa de enfriamiento, después viene el periodo de maduración. Entonces pasa por mesolítico, termofílico, etapa de periodo de enfriamiento y periodo de maduración. Son 4 etapas para que el compost quede en su punto. Hay personas que no esperan las 4 etapas. ¿Ya? Yo he estado en lugares que todavía está en la etapa termofílica y ya sacaban el compost y que había necesidad de utilizarlo ya. Y pensaban que todavía estaba caliente y pensaban que era echarle agua para quitarle el calor, como si el calor era el problema, para poderla echar en la planta. Y ese no era el tema. Si no pasas por esos 4 etapas, inclusive puedes utilizar hasta en la etapa de enfriamiento, ¿ya? Y la de maduración pues le agrega unos elementos más, pero en la etapa de enfriamiento lo puedes utilizar. Pero hay gente que ni en la etapa de enfriamiento todavía, en termofílica, ya lo querían utilizar. Entonces, para que quede perfecto, ¿no? Perfecto. Pues son 4 etapas, eso sería el ideal. A veces por circunstancias que necesitamos ya, lo utilizamos cuando ya ha estado en la etapa de enfriamiento y nos sirve. Pero si lo dejamos en la maduración es como un vino, los que hacen vino, ¿no? Que hacen el vino y lo ponen a madurar, lo ponen allá y que entre más madure es mucho mejor porque se producen procesos allí químicos que generan otras sustancias que enriquecen el compost. Y no solamente te dejan los microorganismos, el nitrógeno, fósforo, potasio, sino que te deja además otras sustancias que enriquecerían ese compost, que sería el ideal. Entonces, la etapa mesolítica es la primera. La masa vegetal que usted trajo está a temperatura ambiente y los microorganismos mesófilos, por eso se llama el proceso mesolítico, porque lítico viene de lisis, lisis es rompimiento, va a romper enlaces de las estructuras internas del material vegetal. Y lo hace pues microorganismos mesófilos, perdón. Mesófilos, y esos allí a temperatura ambiente, los microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente. ¿Ya? Entonces, la masa vegetal inicia en temperatura ambiente. Los microorganismos mesófilos que están en esas temperaturas ambiente se multiplican rápidamente, se van multiplicando. Como consecuencia de la actividad metabólica, la temperatura se eleva y aparece el calor, comienza a elevarse la temperatura, pero por la actividad metabólica de estos microorganismos mesófilos. ¿Ya? Y la temperatura se eleva y se producen también ácidos
orgánicos que hacen bajar el pH. Porque el pH pues debe estar en un pH más o menos neutro, y con la producción de ácidos orgánicos que dejan el proceso de la actividad metabólica de los microorganismos mesófilos, hacen que esos ácidos orgánicos bajen el pH en que estaba. Entonces, ese proceso mesolítico arranca con temperatura ambiente y se va subiendo la temperatura. Entonces, cuando aquí vemos, aquí tenemos la temperatura ambiente. En la temperatura ambiente, los microorganismos mesófilos comienzan a reproducirse, y al reproducirse comienzan a trabajar, a descomponer la materia orgánica, comienza a subir la temperatura, ¿ya? Y cuando alcanza una temperatura de 40, si usted mira aquí, 10, 20, 30 grados, 40 grados, cuando alcanza la temperatura de 40 grados, los microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco. Aquí ya aparecen los microorganismos termófilos, porque aquí están los mesófilos. Aquí ya a los 40 comienza a aparecer los termófilos. Actúan transformando el nitrógeno en amoníaco. Aquí ya el nitrógeno que está allí lo transforma en amoníaco, y el pH del medio se hace alcalino. Entonces ya el pH del medio en la etapa termofílica, que es de 40 para arriba, se va haciendo alcalino. ¿Por qué? Porque transforma el nitrógeno en amoníaco y el amoníaco es alcalino. Mientras que antiguamente, en la etapa mesofílica, se estaba poniendo el ácido por la formación de ácidos orgánicos. A los 60 grados centígrados, aquí tenemos 40, 50, 60. Cuando llega a 60 grados centígrados, estos hongos termofílicos desaparecen a los 40 grados, a los 60 grados. Y aparecen entonces las bacterias esporíngenas y actinomicetos. Ya estaban microorganismos mesófilos que trabajaron de temperatura ambiente a 40 grados. Cuando llegaron los 40 aparecen los microorganismos termófilos para llegar a 60, y cuando llegan a los 60 allí desaparecen los termófilos y aparecen bacterias esporígenas y actinomicetos. Y estos microorganismos son los encargados de descomponer las ceras, proteínas y hemicelulosa. ¿Ya? Entonces, el proceso del compostaje debe pasar de esa temperatura ambiente a 40, a 60, y en las 60 están allí estos actinomicetos y bacterias esporíngenas, que son los encargados de descomponer las ceras, las proteínas y las hemicelulos. Ya en 60 es donde se mantiene un periodo de tiempo, ¿ya? Y en ese periodo de tiempo va a estar allí hasta que comienza a bajar la temperatura. Entonces ya comienza otra etapa, que es la etapa de enfriamiento. Ya en la etapa de enfriamiento reaparece la mesofílica. O sea, estamos en 60, comienza a bajar la temperatura. A bajar la temperatura hasta entrar a la fase a los 40, ya reaparece la fase mesofílica. Entonces, cuando la temperatura es menor de 60, ya aquí va bajando a 59, 58, entonces van reapareciendo los hongos termófilos. ¿Ya? Porque aquí los hongos termófilos, aquí en los 60 ya desaparecieron. Pero al bajar la temperatura, ya comienzan a aparecer nuevamente los termófilos. ¿Ya? Y sigue bajando la temperatura, aquí llegamos a 50. Y siguen apareciendo los termófilos que reinvaden el mantillo y descomponen. Llegamos a los 40. En los 40, ¿qué sucede? Aquí ya aparece entonces ya los mesófilos.
y comienza la fase mesofílica. Y aquí los mesófilos comienzan a reiniciar su actividad y el pH del medio desciende ligeramente, se va volviendo más ácido. ¿Ya? Y sigue la fase de enfriamiento, es cuando reaparece la fase mesofílica y sigue bajando la temperatura. Es un periodo que requiere, ya cuando va bajando la temperatura y cuando llega a temperatura más o menos ambiente, ya entra la fase de maduración. Entonces, el periodo de maduración, que es esta, es un periodo que requiere meses a temperatura ambiente, meses, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización del humus. El humo formado se polimeriza, se condensa, también reacciones secundarias, y todo eso enriquece más el compostaje. Pero si tú lo tomas en la etapa de enfriamiento, que ya se enfrió y llegó aquí a la temperatura ambiente, lo puedes utilizar. Pero si lo dejas mucho más tiempo, porque tienes mucho y lo vas almacenando, entonces ocurren todas estas reacciones secundarias de condensación, polimerización del humus, que enriquece más el producto. Aquí vemos un cuadro para entender un poco estas fases. Ya es un repaso, miren. Aquí está la fase mesofílica, termofílica, mesofílica que aparece y la madurez. En la fase mesofílica, duración de 2 a 5 días, que es temperatura ambiente. De temperatura ambiente comienza a subir hasta los 40. ¿Ya? Eso dura más o menos 2 a 5 días. Etapa, el aspecto, aquí vemos el aspecto del material, todavía está sin descomponer. Después, cuando llega a los 40, aquí, más o menos está entrando la fase termofílica. Esa dura de 1 a 3 semanas. Eso depende del clima, ¿ya? Donde hace más calor, donde hace menos calor, se demora más. ¿Y qué sucede en la fase mesofílica? Bueno, hay una acidificación. Vean ustedes aquí que comienza a producirse más ácidos orgánicos y baja el pH. Aquí este es la línea del pH. Esta es la línea del pH. El pH va de 0 a 14, pero aquí está en 7, que es el neutro. Si tú miras acá la línea que tienes, el pH podría estar por aquí, pero aquí bajó mucho más. Y después, en la medida en que van produciéndose aquí, hubo ácidos orgánicos que se produjeron, una mayor cantidad bajó y de pronto comenzó a subir. ¿Por qué? Porque ya van a reaparecerse o aparecerse los microorganismos termofílicos. Eso ya producen es amoníaco. Del nitrógeno lo van volviendo amoníaco y se va subiendo nuevamente el pH hasta que llega un nivel acá y comienza entonces a bajar otra vez, a buscar la neutralidad. Esto que tenemos acá es la degradación de ceras, polímeros y hemicelulosa. Perdón. Aquí tenemos esta otra línea, es donde va la temperatura. Llega a los 60, ahí se mantiene, y aquí es donde ya aparecen otro tipo de microorganismos, que son los que van a degradar las ceras, los polímeros y la hemicelulosa. Aquí actúan hongos, hay una polimerización, mesofauna, formación de ácido
húmicos que van a formar el humus, ¿ya? En esta etapa termofílica. De 1 a 3 semanas, dependiendo del clima. Después la temperatura va a bajar, va a bajar y ya entra la etapa, reaparece la etapa mesofílica, los microorganismos mesofílicos, de 2 a 5 semanas, degradación de polímeros, hasta que ya, si usted ve, va entrando hasta bajar la temperatura y ya aquí entró en la etapa de madurez, se ha ido bajando más la temperatura, de 3 a 6 meses, para que se produzcan compuestos. Pero ya en esta etapa mesofílica, ya tú lo puedes utilizar. Pero ya, pues aquí ya, después de haber pasado las 5 semanas, no a la semana de haber comenzado, sino por lo menos 5 semanas, ya ha pasado más. Y lo importante es que cuando utilices el abono, no tenga, no, porque no ha terminado el proceso. Hay hermanos que está todavía aquí y lo cogen y le echan agua y que para que se enfríe, porque necesitan abono, y para que no mate la planta porque está caliente, entonces le echan agua y tratan de hacerlo. Pero todo este proceso se evitó o se obstruyó y no tuviste un buen abono, porque aunque los materiales tengan los nutrientes ahí metidos, no están biodisponibles para la planta. No están disponibles para la planta. Entonces, el compostaje lo que hace es colocar esos nuestros micronutrientes o nutrientes disponibles para la planta, para que la pueda absorber a través del proceso del compostaje y enriquecimiento con la cantidad de microorganismos que comenzaron a salir de allí. Entonces, este cuadro nos muestra comportamiento del pH y el comportamiento de la temperatura en los diferentes procesos de compostaje. Bueno, vamos a dejar aquí para alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, Profesor, sí, hermano. buenas noches. Yo quería preguntar algo porque yo trato de hacer el compost con de, lo- de la cáscara de plátano y todas esas cosas, de las papas y todo. Pero yo no sé si quizás yo lo esté haciendo mal. Porque yo lo que hago es que lo licúo y se lo echo a una cantidad de tierra. Y, o sea, hago un hoyo, le echo ahí un montón de tierra, porque entonces voy a mezclar lo que licué y vuelvo y le tiro tierra por encima. No sé si eso está errado. En vez de echarlo completo así, yo lo que hago es que lo licúo con poca agua. Bueno, nosotros vimos en cuanto a la relación carbono-nitrógeno de las cáscaras, ¿qué recuerdan? Ajá. Que tenía una relación 35:1. Un momentito. O sea que tiene una relación óptima para la descomposición. Como tiene esa relación óptima y tiene su contenido de humedad, y usted lo licúa y lo coloca en el suelo,
ahí en el suelo están los microorganismos, la tierra tiene microorganismos también allí. Y puede descomponerse, ¿ya? Simplemente, pero esas cáscaras no tienen todos los nutrientes que cómo es la planta necesita. Sale un abono, pero que no va a tener todos los nutrientes que la planta necesita en cantidades adecuadas, porque cada material depende primero de dónde fue cultivado, con qué tipo de abono se cultivó y todos los detalles. Entonces, por eso es que se utilizan mezclas de materiales y no uno solo. Ahora, si uno no tiene más, pues puede utilizar eso. No, pero yo le he hecho de o sea, le he hecho la cáscara de la papa, del plátano, de calabaza, de todo lo de todo lo que haga. O sea, no un día, yo la voy acumulando y después la licúo todas las cáscaras de los vegetales y todo. Entonces, se tiene que mirar dónde están mayoritariamente el nitrógeno, qué materiales son ricos en fósforo, qué materiales son ricos en potasio, porque usted va a lograr el compost, usted va a lograr una descomposición de esa materia orgánica. Pero esa materia orgánica va a tener allí, son los elementos que traen esas materias orgánicas que usted echó ahí. Entonces, si ahí no va un material rico en nitrógeno, pues el suelo, el abono que sale allí no va a ser rico en nitrógeno. O si no tiene fósforo, pues no va a ser material rico en fósforo. Si no es un material rico en potasio, no va a tener potasio. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Entonces, uno tiene que mirar qué materiales son ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Y de esa manera, pues va a tener un compost equilibrado, porque lo que se busca no es simplemente descomponer materia orgánica, sino que la descomposición dé como resultado un abono enriquecido que tenga variedad de los minerales que se necesitan. Gracias. Buenas noches, profesor Nicolás. bueno, Buenas Nicolás. noches. Había una hermana primero, sí, dígame. Mi hermano Nicolás, no sé si su merced maneja la fórmula para hallar esos porcentajes, ¿sí? Sé que hay una fórmula, uno va tomando los residuos que son ricos en nitrógeno y los que son ricos en carbono para luego hacer esa mezcla y llevarlos a compostaje. Pero entonces Pues no sé eso lo vamos a hacer la próxima clase cuando vamos a hacer los diferentes abonos. Ya dimos aquí una imagen donde había el porcentaje, la relación carbono-nitrógeno en diferentes materiales. Pero entonces en la próxima clase vamos a hacer diferentes abonos y vamos a aplicar eso. Ok, sí, porque hay una técnica, como se requiere mayor nitrógeno que carbono, el nitrógeno lo contienen todos aquellos residuos que son en su mayoría verdes y los oscuros son los que son ricos en carbono. Entonces, se había dicho que por decir 3 medidas de residuos ricos en nitrógeno se colocaba 1 de carbono. Sí, pero yo sé que existe una fórmula, no la conozco, pero sí, bueno, ya usted nos dice que en la próxima clase nos explica esa. Sí, cómo hacer las mezclas para que nos den una relación carbono-nitrógeno adecuada. Listo, hermano. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Preguntar? Profesor Nicolás, buenas noches. Buenas noches, hermana.
Bueno, le escribí un mensaje de texto porque no tenía salida del micrófono, pero qué bueno que ahora tengo salida. Le comentaba si para hacer un buen compostaje solo se necesita de las cáscaras, verduras que, bueno, uno va desechando, ¿no? Al cocinar, o necesita, ir acompañado con algunas, excrementos de algunos animales para tener ese comportamiento y esa relación nitrógeno, eh, potasio, carbono para que, o sea, los alimentos puedan tener los nutrientes necesarios y suficientes para poder, consumirlos, ¿no? Bueno, lo que veníamos explicando, el compost va a salir rico de acuerdo a los componentes que usted le tenga. Si usted nada más utiliza cáscara, ahí va a ir solamente lo que venían esas cáscaras. ¿Ya? Si esas cáscaras son pobres en nitrógeno, entonces ese abono va a quedar pobre en nitrógeno. Eso es lo que hay que mirar inicialmente, ¿ya? Por eso nosotros vamos a hacer varios tipos de abonos, porque a veces las personas no tienen los materiales en su lugar de origen para hacer un compost integral. Entonces vamos a utilizar varios sistemas, pero vamos desde el ideal hasta el que no es tan ideal. Entonces, porque inclusive hay lugares que la persona lo único que tiene es piedra y combina muchas piedras, las pulveriza y saca un buen abono. Un abono sólido, pero de piedra, de roca, lo que se llama harina de roca. Pero hay otras personas que tienen los desechos de cocina, tienen desechos de cosecha, tienen estiércol de vaca, ¿ya? O estiércol de gallina, y entonces esa mezcla da un abono más integral, porque también le aportan microorganismos y también le aporta otros elementos. Se utiliza la gallinaza rico en nitrógeno. Entonces usted tiene que probar bien, los materiales que utilice estén con los nutrientes allí en su composición. Si yo hago de solo cáscara, lo más seguro es que va a salir pobre en nitrógeno, posiblemente. Depende del tipo de vegetal que esté utilizando. Sí, gracias, profesor Nicolás. Entonces, la próxima clase vamos a ver los diferentes compostajes, como usted dice, de lo Sí, ideal a... y los materiales y todo, exactamente. Vamos a ir de lo ideal a lo menos, el más elemental o el menos ideal es coger y licuar con agua solo cáscara y echarlo en una maceta y se le va revolviendo ahí. Y claro, algún día usted va a sembrar algo ahí, puede que le nazca y todo eso, pero no es el que tiene todo. Quizás no tenga todo. A veces, pues el suelo que usted esté echando ahí de pronto tiene esos nutrientes también. Ahí lo que se está haciendo es como enriqueciendo ese suelo que posiblemente también tiene sus nutrientes, ¿no? Pero ahí se está enriqueciendo y no se están perdiendo las cáscaras. Claro. Le comento eso porque yo sí he intentado hacerlo, como ya escuchaba las clases, pero traté de conseguir una tierra de chacra. eh, bueno, como prácticamente están poblando la zona donde yo vivo y bueno, han desechado bastante tierra de chacra, ¿no? Y aproveché esa tierra y quería hacer el compost, pero no tenía todos los implementos necesarios, así es que solo opté por las cáscaras, o lo que se tiene, ¿no? En la cocina de las verduras, lo que queda, y picar, ¿no? Pero como que no quedó bien, me parece que faltó algo. Por eso va a ser muy importante recibir la clase que viene para poder saber y hacer un buen compostaje, ¿no? Aquí en casa, porque no tengo un terreno muy grande, ¿no? Para tener macetas y sembrar pues hortalizas, ¿no?
Claro. Sí, en la próxima clase vamos a ver varios tipos de abonos sólidos. Después miraremos los abonos líquidos, que también pueden ser una ayuda. Gracias, profesor Nicolás. Una bendecida noche. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para terminar. Entonces, algún hermano o hermana que desee orar lo puede hacer. Mi persona, hermano Nicolás. Bueno, hermano. Amado buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por los cuidados que tienes con tus hijos, Señor, y el poder disfrutar y aprender más de esta clase, Señor. Sabes que tú nos has formado en una naturaleza limpia, llena de flores y frutos, Señor, para que nosotros pudiéramos alimentarnos de manera sana. Pero en el transcurso del tiempo hemos perdido algún conocimiento, Señor. Agradecemos por el ministerio del hermano Nicolás al poder enseñarnos y capacitarnos, Señor, para poder hacer eh, uso, Señor, de la tierra y de todo lo que nos puedas dar a nuestro alcance, Señor. Ayúdanos a poder conocer más, Señor. Y te rogamos que tú puedas bendecir el ministerio del hermano Nicolás, su familia, Señor, su casa, que tú puedas proveer de tus bendiciones para con ellos, Señor. Así también sé con nosotros, con cada uno que estamos aquí presente por este medio de Telegram, Señor, aprendiendo, Señor, para poder hacer también de este conocimiento una práctica personal y podamos también gozar de poder hacer una plantación de hortalizas o de acuerdo a lo que tú tienes a nosotros, nos das a nosotros para poder hacer. Rogamos que nos acompañes en esta noche y que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestras mentes, en nuestro corazón y podamos hacer siempre tu voluntad. Te rogamos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, nos vemos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga. Gracias, profesor.